Mis padres dijeron, desearíamos nunca haberte tenido. Me levanté y dije, si eso desean, entonces vivan como si su hija inútil nunca hubiera existido. Empezando ahora, paguen sus propias deudas. Sus caras se pusieron blancas. Mi nombre es Adelaida. Esta noche, mientras me preparaba frente al espejo de mi nuevo departamento, sentí un nudo familiar en el estómago, una mezcla de esperanza y pavor que me había acompañado toda la vida antes de cualquier evento familiar. Alicé por 10ª vez mi vestido, un diseño sencillo pero elegante de seda color esmeralda. Era el vestido más caro que había comprado en mi vida, una indulgencia, un símbolo. Esta noche no era una noche cualquiera. Era la culminación de todo. Mi ascenso a jefa de ciencia de datos en una de las fintech más importantes de América Latina y, más importante aún, la firma de las escrituras de este lugar, mi santuario en el corazón de la condesa. Me miré a los ojos en el reflejo. Esta vez será diferente, me susurré. Este logro es demasiado grande, demasiado tangible como para que lo ignoren. La esperanza, esa terca y vieja amiga, me susurró que quizás esta noche, finalmente, escucharía las palabras que había anhelado oír toda mi vida. Llegué a Quintonil, en Polanco, y por un momento, el pavor se disipó. El ambiente era una sinfonía de buen gusto, el murmullo sofisticado de las conversaciones, el tintineo de las copas de cristal, el aroma complejo de la cocina de autor. Mis amigos y colegas ya estaban allí, y sus sonrisas eran genuinas, sus abrazos cálidos. Leandro, mi mejor amigo, me entregó una copa de champán. «Lo lograste, Ade», me dijo, sus ojos brillando con un orgullo sincero que me calentó el pecho más que el alcohol. «Sabía que lo harías». Mi jefe, el señor Germán, me felicitó con un apretón de manos firme. Me sentí vista. Me sentí valorada. Pero entonces, a través de la puerta de cristal, los vi llegar. Mis padres, Ramiro y Griselda. 20 minutos tarde, su puntualidad habitual. Se movían por el restaurante como si fueran los dueños, mi padre con su camisa de lino perfectamente planchada, mi madre envuelta en un chal que costó el equivalente a mi primer sueldo. La burbuja de felicidad se rompió, reemplazada por una tensión sutil que solo yo parecía notar. «Felicidades, hija», dijo mi madre, su beso rozando mi mejilla sin hacer contacto real. Sus ojos no me miraban a mí, sino que escaneaban el restaurante, evaluando el costo, el estatus. Un lugar impresionante. Debes estar gastando todos tus ahorros. No era un cumplido, era un recordatorio de mi extravagancia. La ocasión lo amerita, mamá, respondí, mi sonrisa sintiéndose como una máscara de yeso. Se sentaron, y la dinámica de la mesa cambió. Las risas de mis amigos se volvieron un poco más contenidas. Mis padres desplegaron su encanto superficial, haciendo preguntas que no esperaban respuesta, emitiendo juicios silenciosos con cada mirada. Saqué mi teléfono. Un mensaje de mi hermana, Casilda. Mana, perdón. Me atacó la musa, imposible salir. Felicidades. Brindo por ti desde mi estudio. Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La musa, su eterna coartada para la irresponsabilidad, una musa que yo había estado financiando generosamente durante años. En el fondo, sentí alivio. Su ausencia simplificaba las cosas. Me repetí a mí misma que esta noche era sobre mí. Pero en el fondo, sabía que era una mentira. Con mis padres presentes, ninguna noche era realmente mía. Era una audición más, una en la que, sin importar cuán brillante fuera mi actuación, el papel principal siempre estaba reservado para alguien más. La conversación fluía a mi alrededor, pero yo estaba a la deriva en el océano de mis recuerdos. Un comentario de mi madre sobre lo creativa, que siempre fue Casilda, fue el ancla que me arrastró al fondo, a mi museo personal. La galería silenciosa y polvorienta donde coleccionaba los momentos que definieron mi lugar en el mundo. Caminé mentalmente por sus pasillos oscuros. El primer diorama, iluminado por una luz triste, se titulaba «Dos fiestas de 15 años». Tenía 17 años de diferencia, pero parecían de dos universos distintos. En el centro, una recreación fastuosa, la fiesta de Casilda.
Recuerdo el salón resplandeciente, el olor a flores y perfume caro. Casilda, flotando en un vestido de tul que costó una fortuna, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la familia. Recuerdo a mis padres, sus rostros radiantes de orgullo, gastando dinero que no tenían para cumplir cada capricho de su princesa. Mi propia fiesta, 6 meses antes, está relegada a una pequeña vitrina en una esquina oscura. Una mesa en la sala de nuestra casa. Un pastel de la panadería de la esquina. Mis tíos y abuelos. Mija, la economía está muy apretada, me había dicho mi padre, con una palmada condescendiente en la espalda. Tú eres más madura, tú entiendes. Y yo entendí. Tragué mi decepción y sonreí. Entendí que mi madurez era simplemente una excusa conveniente para su favoritismo. Entendí que los sueños de mi hermana eran inversiones, y los míos, gastos prescindibles. Esa noche, mientras Casilda se quejaba porque el DJ no tenía su canción favorita, yo me encerré en el baño y lloré en silencio, para no arruinar la celebración de mi propia invisibilidad. Avancé por el pasillo del museo hasta la siguiente exhibición, una que brillaba con la luz fluorescente de la ironía, la beca universitaria. La escena estaba congelada en el tiempo, yo, con 18 años, parada en la puerta de la cocina, sosteniendo la carta del Tecnológico de Monterrey como si fuera el Santo Grial. La beca del 90% era mi boleto de salida, la prueba de que mi cerebro, mi esfuerzo, valían algo. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper mis costillas. Mi madre estaba picando cebolla. Ni siquiera se giró. Mamá, mira, le dije, mi voz temblando de emoción. Lo logré. Entré al TEC con una beca. Ella se detuvo. Se secó las manos en el delantal y tomó la carta. Sus ojos recorrieron las líneas. No hubo un grito, no hubo un abrazo, no hubo un «estoy tan orgullosa de ti». Lo que hubo fue un cálculo. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Su rostro se iluminó, pero no por mí. «Ay, qué bueno, Adelaida», dijo finalmente, y su tono práctico me golpeó como agua helada. Esto es una bendición. Con todo el dinero que nos vamos a ahorrar en tus estudios, por fin podremos pagarle a Casilda el curso de verano de grabado en metal que tanto quiere. Y hasta sobrará para sus materiales. Me quedé allí, parada, con la carta en la mano, sintiendo como mi logro monumental se encogía y se transformaba en una simple partida en el presupuesto familiar. Mi victoria no era para celebrar mi futuro, sino para asegurar el de mi hermana. No era la hija brillante que había ganado una beca, era la hija funcional que acababa de generar un ingreso inesperado. La lección fue brutal y clara, mi propósito era ser el andamio, invisible pero esencial, para que otros pudieran construir sus castillos en el aire. El mesero retiró mi plato, casi intacto. El sabor del pato confitado se había convertido en ceniza en mi boca. Mi mente seguía atrapada en el museo, frente a la exhibición más grande y dolorosa de todas. No era un solo evento, sino una instalación que abarcaba una década entera, titulada «La infraestructura invisible». La pieza central era un collage de estados de cuenta bancarios, recibos y transferencias electrónicas. Era la prueba tangible de mi vida paralela, la vida de la que mis padres se beneficiaban pero que se negaban a reconocer. Mientras mis colegas se compraban coches del año, yo estiraba la vida de mi fiel Nissan March, rezando para que pasara la siguiente verificación. Mientras mis amigas decoraban sus departamentos, yo vivía rodeada de muebles heredados y funcionales, porque cada peso extra se desviaba hacia el agujero negro de las necesidades familiares. Mi estilo de vida era un estudio de austeridad autoimpuesta. Ropa de rebajas, vacaciones inexistentes, lujos postergados. No porque no pudiera permitírmelos. Mi sueldo era más que generoso. Era porque había internalizado la idea de que mis necesidades siempre estaban en segundo lugar. El pináculo de esta exhibición fue el evento de hace 4 años, la cirugía del corazón. Mi padre, Ramiro, había sufrido un infarto. El diagnóstico fue una cirugía de bypass de emergencia. El seguro de gastos médicos que él tenía era básico y dejaba un copago de 300,000 pesos. Una cifra que, para ellos, era como pedirles la luna.
Recuerdo la llamada de mi madre, su voz quebrada por el pánico. No sé qué vamos a hacer, Adelaida. Tendremos que vender la casa. No te preocupes, mamá. Yo me encargo, le dije, sin dudarlo un segundo. Al día siguiente, estaba en la caja del hospital, transfiriendo los ahorros de toda mi vida, el dinero que había juntado con una disciplina casi monacal para el enganche de mi primer departamento. Vi cómo la cifra en mi cuenta bancaria se desplomaba hasta casi cero y sentí una mezcla de terror y un extraño orgullo. Estaba salvando a mi familia. Mi padre se recuperó. En el hospital, me agradeció con lágrimas en los ojos. Mi madre me abrazó y me llamó su ángel guardián. Creí, ingenuamente, que ese sacrificio, tan visible, tan innegable, finalmente cambiaría las cosas. Un mes después, en el cumpleaños de mi abuela, la cruda realidad me encontró. Estaba en la cocina, buscando más hielo, cuando escuché a mi tía Palmira hablando con unas primas en el patio. Fue Casilda quien lo salvó, de verdad, decía mi tía con convicción, repitiendo la narrativa oficial que mis padres habían construido. Dicen que Ramiro no quería luchar, que estaba muy deprimido. Pero Casildita no se le despegó. Le pintó un cuadro lleno de luz para su cuarto, le leía poesía. Dicen que fue su alma de artista la que le devolvió las ganas de vivir. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, con la bolsa de hielo goteando en mi mano. Mis 300,000 pesos, mi seguridad financiera, el sueño de mi departamento, todo había sido borrado de la historia. Había sido reemplazado por una fábula conmovedora sobre el poder redentor del arte. Mi contribución fue reducida a un mero trámite logístico. Yo fui la que pagó la cuenta, pero Casilda fue la que salvó su alma. En ese momento entendí que en el teatro de mi familia, yo siempre sería la directora de escena, trabajando en la oscuridad para que la estrella, bajo los reflectores, pudiera brillar. La velada se arrastraba. Me sentía como una actriz en una obra que detestaba, recitando mis líneas con una sonrisa cansada. Mis amigos hacían lo posible por incluir a mis padres en la conversación, pero era como mezclar agua y aceite. Hablaban de algoritmos y mi padre respondía con anécdotas de su antiguo trabajo de oficina. Mencionaban el mercado de valores y mi madre cambiaba el tema para hablar del último escándalo de la farándula. Era evidente que consideraban mi mundo, el mundo de la tecnología y las finanzas, como algo árido, aburrido e inferior a sus sensibilidades más humanas. El punto de no retorno, el fósforo que encendería el reguero de pólvora, llegó con el brindis. El señor Germán, mi jefe, un hombre que rara vez mostraba emociones, se puso de pie. Su presencia imponente silenció la mesa. Buenas noches, comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. Normalmente no hago esto, pero la ocasión lo amerita. Quiero decir unas palabras sobre Adelaida. Sentí un nudo de anticipación en la garganta. Cuando Adelaida se unió a nosotros, era una analista prometedora. Hoy, es, sin exagerar, uno de los pilares de nuestro departamento. Su capacidad para ver patrones donde otros solo ven caos es excepcional. Pero más allá de su brillantez técnica, es su ética de trabajo y su integridad lo que la definen. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la mía a través de la mesa. Vi un respeto genuino en sus ojos, algo que anhelaba desesperadamente ver en los de mi padre. El ascenso a jefa de ciencia de datos no es un premio, continuó. Es un reconocimiento a una verdad que todos en la oficina conocemos: Adelaida es una líder. El proyecto de optimización de riesgo que ella lideró el último trimestre no solo fue un éxito, sino que redefinió nuestros estándares y le ha ahorrado a nuestros clientes millones de pesos. Así que, por favor, levanten sus copas. Por Adelaida. No por su éxito futuro, sino por el éxito que ya es. El aplauso fue unánime y caluroso. Mis mejillas ardían. Fue el reconocimiento más puro y contundente que había recibido en mi vida. Mi corazón latía con fuerza. Miré a mis padres, esperando, rezando por ver un reflejo de ese orgullo, una pequeña señal de que, por fin, lo entendían. La sonrisa de mi padre era una línea delgada y tensa. Aplaudió 3 veces, un gesto mecánico y sin entusiasmo. Mi madre ni siquiera se molestó en sonreír.
Su rostro era una máscara de indiferencia educada. El elogio del señor Germán no los había enorgullecido, los había incomodado. Era como si el éxito de su hija, validado por una figura de autoridad externa, fuera una afrenta personal, una prueba de que yo pertenecía a un mundo que ellos no controlaban, por lo tanto, despreciaban. La conversación se reanudó, pero algo se había roto. La validación externa había creado una fisura en la fachada familiar. Y fue mi madre quien decidió convertir esa fisura en un abismo. Inclinándose hacia la esposa de mi colega, en un susurro que estaba diseñado para ser escuchado, dijo con un aire de profunda sabiduría: «Es fantástico que sea tan buena con los números. Pero las cifras son tan impersonales. No tienen alma. Mi hija pequeña, Casilda, ella sí que tiene alma. Ella crea cosas que puedes sentir, que te conmueven. Eso es un don verdadero». El primer disparo había sido efectuado. Y apuntaba directamente a mi corazón. El comentario de mi madre colgó en el aire, enfriando el ambiente de la mesa. Mis amigos intercambiaron miradas incómodas. Leandro tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romper un diente. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como esa vieja y familiar sensación de insuficiencia me recorría por dentro. Mi colega, un hombre bien intencionado llamado Javier, intentó salvar la situación. Se giró hacia mi padre con una sonrisa afable. «Bueno, señor Ramiro, debe estar reventando de orgullo por partida doble. Una hija con un cerebro para los negocios y otra con un alma de artista. ¡Qué afortunado!». Mi padre soltó una risa corta y amarga. Una risa que usaba cuando quería menospreciar algo sin decirlo directamente. Se recostó en su silla, adoptando una pose de patriarca a punto de impartir una lección de vida. «Afortunado, sí», dijo, arrastrando las palabras. «Pero seamos honestos, Javier. Un cerebro para los negocios te da dinero». Hizo una pausa dramática. «Un alma de artista te da trascendencia. El dinero va y viene, se gasta, se olvida. El arte perdura». Luego, me miró directamente, sus ojos fríos y evaluadores. «Adelaida es práctica. Funcional. Ha sido una buena inversión en ese sentido». La palabra, inversión, me golpeó como una piedra. No era su hija, era un activo en su portafolio. Pero, si me preguntas por el legado, por el verdadero orgullo, ese lo tiene Casilda. Ella está creando belleza. Yo, honestamente, considero que Adelaida es nuestra inversión más decepcionante. No nos ha dado nada con valor real, nada para el espíritu. La humillación fue tan brutal, tan pública, que me quedé sin aire. Mis amigos me miraban con una mezcla de horror y compasión. El señor Germán tenía el ceño fruncido, su rostro inexpresivo por primera vez en toda la noche. El mundo se redujo al espacio entre mi padre y yo, un abismo lleno de sus palabras crueles. Pero la ejecución no había terminado. Mi madre sintió que era su momento de asestar el golpe final. Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de falsa compasión. Su voz bajó a un susurro íntimo y venenoso, diseñado para que solo yo y los más cercanos pudiéramos oír. «Tu padre tiene razón, cariño», dijo, y la palabra, cariño, sonó como un insulto. «Siempre te ha faltado esa calidez, esa luz que tiene tu hermana». Su mirada era implacable. «A veces te veo, tan exitosa, tan seria, y pienso, qué desperdicio». Hizo una pausa, y en ese breve silencio, supe que lo que venía a continuación me destruiría. «De hecho», continuó, su voz apenas audible, cargada con el peso de una confesión final, «a veces, tu padre y yo hablamos por la noche y ambos estamos de acuerdo. A veces deseamos no haberte tenido nunca». Van. El disparo final. Directo al centro de mi ser. El sonido del tenedor de Leandro cayendo al plato fue ensordecedor en el silencio absoluto que siguió. El mundo entero se detuvo. Esa frase. No gritada en un arrebato de ira, sino susurrada con la calma aterradora de una verdad profundamente sentida. Era la sentencia de muerte de la niña interior que todavía, estúpidamente, esperaba su amor. En ese instante,
supe que todo había terminado. La audición había concluido. Y yo no había conseguido el papel. Nunca lo había tenido. No hubo lágrimas. No hubo un grito ahogado. En el epicentro de la devastación que sus palabras deberían haber causado, nació algo inesperado, una calma absoluta. Una lucidez tan intensa y fría que quemaba. Fue como si una venda que había llevado sobre los ojos durante 32 años se hubiera desintegrado, convirtiéndose en polvo. La perpetua niebla de esperanza, la adicción a las migajas de su aprobación, el anhelo visceral de sentirme amada por ellos, todo se evaporó. Y por primera vez en mi vida, los vi con una claridad brutal. No eran mis padres. Eran dos personas. Dos extraños sentados frente a mí, con sus propias inseguridades, sus propios sueños rotos, proyectando sus fracasos sobre mí. Y de repente, sus opiniones dejaron de tener poder. Eran solo ruido. La herida mortal que habían intentado infligir no sangró. Se cauterizó al instante con el hielo de esta nueva realidad. Ya no había nada que demostrar, nada que suplicar. La batalla que había estado librando toda mi vida, la batalla por su amor, había terminado. Y la única forma de ganarla era abandonando el campo. Con una lentitud deliberada, me puse de pie. El chirrido de mi silla contra el elegante suelo de madera fue un sonido profano en la atmósfera sagrada del restaurante. El silencio se hizo más profundo. Cada par de ojos en la sala estaba fijo en mí. Sentí su lástima, su curiosidad, su morbo. Pero mi universo se había reducido a dos rostros. El de mi padre, contraído por la ira. Estaba furioso no por lo que había dicho, sino por mi reacción. Mi silencio era un desafío a su autoridad. El de mi madre, con un rastro de triunfo en sus labios. Creía que me había quebrado. Mi voz, cuando finalmente hablé, sorprendió incluso a mí misma. No era la voz de una víctima. Era la voz de una ejecutiva cerrando un mal negocio. Firme. Clara. Desapasionada. Si eso es lo que desean, dije, y las palabras no eran una súplica, eran un acuerdo. Un contrato verbal. Hice una pausa, observando cómo la confusión comenzaba a reemplazar la ira y el triunfo en sus rostros. No entendían este guión. Esperaban un drama, un colapso emocional. No esperaban aceptación. Entonces, a partir de este momento, continué, mi voz adquiriendo un filo de acero, consideren su deseo concedido. Vivan sus vidas como si la hija inútil que soy nunca hubiera existido. Y entonces, añadí la cláusula final. La que sabía que entenderían perfectamente. Y eso significa que, a partir de ahora, paguen sus propias deudas. El impacto de esas palabras fue visible, físico. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre, dejándolo con un tono grisáceo enfermizo. Vi a mi madre llevarse una mano a la garganta, sus ojos abiertos de par en par con un horror que no tenía nada que ver con los sentimientos heridos y todo que ver con el pragmatismo financiero. Había encontrado su lenguaje. El único que realmente hablaban. Sin una mirada más, coloqué mi servilleta de lino sobre la mesa, un gesto final y pulcro. Me giré y caminé hacia la salida, mi espalda recta, mis pasos firmes. No sentí tristeza. Sentí una ligereza abrumadora, como si me hubieran quitado una armadura de plomo que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Dejé atrás el murmullo creciente, la cena arruinada, y a dos personas que estaban a punto de descubrir el verdadero precio de su deseo. Una vez fuera, el aire nocturno de Polanco, normalmente fresco y vibrante, se sintió como el primer aliento de un recién nacido. El ballet, un joven con ojos amables, me trajo mi coche sin decir una palabra. Debió ver la expresión en mi rostro. Le di un billete de 500 pesos, mucho más de lo necesario, y me metí en el refugio de mi Nissan March. Cerré la puerta y el mundo exterior desapareció. En el silencio acolchado del coche, la adrenalina que me había sostenido se disipó, y una emoción única y abrumadora tomó su lugar. No fue tristeza. Fue una risa. Comenzó como un temblor en mi pecho, una sacudida incontrolable. Luego escapó de mis labios, un sonido ronco,
casi un sollozo. Y de repente, estaba riendo a carcajadas. Una risa que venía de lo más profundo de mi ser, una risa catártica, maníaca, liberadora. Me reí de la absurda tragedia de todo. Me reí de mis 32 años de intentar ser la hija perfecta para dos personas que no querían una hija, sino un cajero automático con sentimientos. Me reí de la expresión de sus rostros cuando la palabra deudas aterrizó en la mesa. Reí hasta que los músculos de mi estómago dolieron y las lágrimas brotaron de mis ojos, corriendo por mis mejillas y mezclándose con mi rímel. Lágrimas, por fin, pero no de dolor. Lágrimas de pura y absoluta emancipación. Cuando la risa finalmente cesó, me quedé sin aliento, apoyada en el volante. Un silencio tranquilo y lúcido llenó el coche. Sabía que las palabras en el restaurante eran solo el principio. Las acciones eran lo que importaba. Los hechos. Los datos. Saqué mi teléfono. La pantalla iluminó mi rostro manchado de lágrimas. Mis dedos, que durante el día bailaban sobre teclados analizando datos complejos, ahora se movían con una misión diferente pero con la misma precisión metódica. Abrí la aplicación de BBVA. Fui a la sección de pagos programados, un rincón digital de mi vida que conocía tan bien como mi propia dirección. Primero, hipoteca, Ramiro Adams. 35,000 pesos mexicanos. Fecha de cargo, día 5. Toqué, eliminar. La aplicación, con su lógica binaria, me preguntó, ¿estás seguro de que desea eliminar este pago recurrente? Por un segundo, una vida de condicionamiento me hizo dudar. La voz de la hija buena susurró en mi cabeza. La aplasté sin piedad. Sí, dije en voz alta en la soledad de mi coche. Y toqué, confirmar. El primer grillete se rompió. Segundo, renta estudio, Casilda Adams. 25,000 pesos mexicanos. Fecha de cargo, día 1. Mismo ritual. Eliminar. ¿Estás seguro? Confirmar. El segundo grillete cayó al suelo. Tercero, tarjeta de crédito, Griselda de Adams. 15,000 pesos mexicanos. Fecha de cargo, día 10. Este se sintió especialmente bien. Cada pequeño lujo, cada café con las amigas, cada capricho, financiado por la hija, sin alma. Eliminar. Confirmar. El tercer y último grillete se hizo polvo. En 90 segundos, había realizado una reestructuración financiera radical. Había desmantelado el sistema de soporte vital que los mantenía en su cómoda ilusión. Luego, fui a mis contactos. Mamá. Bloquear. Papá. Bloquear. Casilda. Bloquear. Tía Palmira. Bloquear. Finalmente, abrí el chat de Leandro, que estaba inundado de mensajes. Le respondí con una sola frase que lo resumía todo: corté el cordón umbilical. Con unas tijeras de acero. Arranqué el coche. Al incorporarme al tráfico de la noche, sentí que no solo estaba cambiando de carril. Estaba cambiando de vida. Y por primera vez, el mapa era mío. Los días siguientes fueron una lección sobre la naturaleza del silencio. Mi teléfono, antes un campo de minas de notificaciones familiares, se quedó mudo. El silencio era tan profundo que al principio me resultó inquietante. Estaba en rehabilitación de un drama al que había sido adicta sin saberlo. Lentamente, empecé a apreciar la calma. Me dediqué a mi nuevo departamento como si fuera un proyecto de arte. Desempaqué cajas que habían estado selladas durante años, llenas de libros y recuerdos que eran solo míos. Compré plantas, un sofá en el que realmente quería sentarme y arte que me hacía sentir algo más que la obligación de admirarlo. Sabía que la tregua era temporal. La primera bomba estalló, como era de esperar, el tercer día del mes. La renta del estudio de Casilda llevaba 2 días de retraso. La emboscada ocurrió a la hora de la comida. Salía de mi edificio de oficinas cuando la vi. Estaba apoyada contra la pared, fumando un cigarrillo con una furia contenida.
No era la artista etérea y despreocupada de siempre. Era una mujer al borde de un ataque de nervios. «Tú», gritó al verme, tirando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con el tacón de su bota. Se acercó a mí a grandes zancadas, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. «¿Qué crees que estás haciendo, Adelaida?», siseó, su voz lo suficientemente baja para no armar un escándalo, pero cargada de veneno. «El casero me está volviendo loca. Dice que si no pago mañana, cambiará las cerraduras». La miré con una calma que pareció desquiciarla aún más. «Hola, Casilda. Eso suena como un problema». «Claro que es un problema». «Es nuestro problema», espetó. «Te equivocas», respondí, mi voz suave pero firme. «Es tu problema». La palabra, nuestro, ha sido eliminada de mi vocabulario. Sus ojos se abrieron de par en par. «No puedes hacerme esto». «¿Mis cosas están ahí?» «Mi trabajo. Estoy a punto de terminar la serie de pinturas más importante de mi carrera. Necesito ese espacio. Necesito mis materiales». Su voz se elevó, teñida de pánico. Me di cuenta de que ella, en su mundo de fantasía, realmente creía que su arte era más importante que la realidad. Que su necesidad de expresarse le daba derecho a mi dinero. «El mundo está lleno de artistas que tienen trabajos para pagar sus cuentas, Casilda», le dije, y la sugerencia fue tan ofensiva para ella como un insulto a su madre. «Yo no soy una artista más», replicó, indignada. «Yo soy una artista. Tú no lo entiendes, con tu mente cuadrada y tus números». «Tienes razón», admití, y ella pareció tomarlo como una victoria. «No lo entiendo. No entiendo cómo una mujer de 29 años puede creer que el mundo, y específicamente yo, le debe algo. Pero entiendo los números. Y mis números ahora dicen que mi caridad se ha cerrado permanentemente». Me di la vuelta para irme. Ella me agarró del brazo. «Adelaida, por favor», su tono cambió de la ira a una súplica infantil. «No puedes abandonarme. Somos hermanas». Me solté de su agarre, suave pero firmemente. La miré por última vez, y lo que vi fue a una extraña. «Las hermanas no dejan que sus padres le digan a la otra que desearían que nunca hubiera nacido», dije, y sus ojos se desviaron, incapaces de sostener mi mirada. «Consigue un trabajo, Casilda. Bienvenida al mundo real». Me alejé, dejándola sola en la acera, con el humo de su cigarrillo y las ruinas de su castillo de naipes. Si el enfrentamiento con Casilda fue una escaramuza, la batalla principal estaba por llegar. Tuvo lugar 2 semanas después, un sábado por la tarde. Había pasado la mañana en un mercado de pulgas, comprando pequeños tesoros para mi nuevo hogar. Estaba en pijama, con una taza de té en la mano y música instrumental de fondo, intentando colgar un viejo mapa enmarcado de la Ciudad de México. Era la imagen misma de la paz doméstica. Una paz que fue destrozada por el intercomunicador. No fue el zumbido educado de la recepción. Fue el sonido insistente y furioso de alguien presionando el botón de mi departamento sin parar, como si intentara derribar la puerta a base de ondas sonoras. Un escalofrío me recorrió la espalda. No necesitaba ver la pantalla para saber quiénes eran. Mi primer instinto fue ignorarlos. Esconderme. Fingir que no estaba. Pero entonces, una oleada de ira fría me invadió. ¿Por qué debía esconderme yo? Esta era mi casa. El único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. No iba a permitir que profanaran mi santuario con su miedo. Caminé hacia el intercomunicador y miré la pantalla. Allí estaban, sus rostros distorsionados por la lente de ojo de pez y la furia. Mi padre, con la mandíbula apretada. Mi madre, con una expresión de tragedia griega. Respiré hondo, conté hasta 3 y presioné el botón de acceso. Esperé junto a la puerta, escuchando el ascenso del elevador. Cuando llamaron, el golpe fue seco y autoritario. Abrí la puerta de par en par. Se quedaron en el umbral, su mirada recorriendo mi sala con una mezcla de desdén y envidia. Vieron el sofá nuevo, las plantas frondosas, el mapa en la pared.
Vieron cada objeto como una traición, como dinero que les pertenecía y que yo había osado gastar en mí misma. ¿Podemos pasar?, preguntó mi padre, aunque su tono no era una pregunta, sino una orden. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Entraron y se plantaron en el centro de la habitación, negándose a sentarse, dejando claro que no era una visita social. Era una invasión. Esperamos que ya se te haya pasado el berrinche, comenzó mi padre, su voz resonando en el silencio de mi departamento. Porque tus acciones están teniendo consecuencias muy serias. El banco ha llamado 3 veces. Amenazan con iniciar un proceso legal. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arrastrar el apellido de la familia por el lodo? Y tu hermana, añadió mi madre, su voz temblorosa de indignación. Tuvo que guardar todas sus preciosas pinturas en nuestra bodega. Está destrozada. Su espíritu creativo está siendo aplastado, y todo por tu egoísmo. ¿Puedes dormir por las noches, Adelaida? Los escuché, observando sus rostros, escuchando sus palabras. Era fascinante. En su narrativa, ellos seguían siendo las víctimas. Yo era la villana irracional, la hija ingrata que había perdido la cabeza. No había ni una sombra de introspección, ni el más mínimo atisbo de responsabilidad por la chispa que había iniciado el incendio. Su única preocupación era cómo mi comportamiento afectaba su comodidad y su reputación. Dejé que terminaran su letanía de acusaciones. Cuando finalmente se hizo el silencio, los miré a ambos y les hice una pregunta simple y tranquila. ¿Han terminado? Se miraron el uno al otro, desconcertados por mi falta de reacción. Asintieron. Bien, dije, girándome y caminando hacia la pequeña habitación que usaba como oficina. Porque he preparado una pequeña presentación para ustedes. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Regresé a la sala con una carpeta de presentación en la mano. Era del tipo que usaría para una reunión con un cliente importante, cubierta de vinilo azul oscuro, con una etiqueta impresa profesionalmente en el frente. La etiqueta decía, Proyecto, Sostenibilidad Financiera, Familia Adams. Análisis de contribuciones y dependencias. Periodo, 2020 a 2025. Preparado por Adelaida Adams. Coloqué la carpeta sobre mi mesa de centro de roble con un sonido sordo y deliberado. Mis padres la miraron como si fuera un artefacto alienígena. Aún no comprendían la naturaleza de esta confrontación. Esperaban una guerra de gritos y lágrimas. Yo les ofrecía una auditoría. Por favor, tomen asiento, dije, mi tono era el de una consultora a punto de presentar hallazgos críticos. Dudaron por un momento, pero lo hicieron. Se sentaron en el borde de mi sofá nuevo, rígidos e incómodos. Abrí la carpeta y me quedé de pie, usando la mesa de centro como podio. En nuestra última conversación, comencé, mi voz nivelada y desprovista de emoción, ustedes me calificaron como su peor inversión, y declararon que no les he dado nada de valor real. Como profesional que basa sus conclusiones en datos, encontré estas afirmaciones problemáticas. Así que decidí compilar la información relevante para una revisión más objetiva. Pasé a la primera página. Era un gráfico circular simple y claro. Este gráfico representa sus ingresos mensuales totales. Esta pequeña porción azul, el 28%, es la pensión de jubilación de papá. Esta porción verde, mucho más grande, el 72%, está etiquetada como ingresos no declarados. Permítanme desglosar esa categoría para ustedes. Pasé a la siguiente página, que mostraba una tabla detallada. Estos son los subsidios mensuales directos que han recibido de mi parte durante los últimos 5 años. Primero, la hipoteca de su casa. A razón de 35,000 pesos mensuales, durante 60 meses. Eso nos da un subtotal de 2,100,000 pesos. Vi a mi madre tragar saliva. Mi padre miraba fijamente la alfombra. Continuemos.
El mecenazgo de la carrera artística de Casilda. Renta de su estudio en la Roma Norte, 25,000 pesos mensuales. Total, 1,500,000 pesos. A esto, he añadido una estimación conservadora de 10,000 pesos mensuales para materiales, cursos y viajes de inspiración. 600,000 pesos más. Y finalmente, los gastos personales, dije, mirando a mi madre. El pago mensual de tu tarjeta de crédito departamental, con un promedio de 15,000 pesos. Total en 5 años, 900,000 pesos. Llegué a la última página del informe. Era una sola diapositiva, con una cifra en el centro, en una fuente de 72 puntos, en negrita. Contribución total, a Adams 5,100,000 pesos mexicanos. 5,100,000 pesos. Dejé que la cifra flotara en el aire. 5 millones de pesos en 5 años. Más de $100,000. Y eso sin contar regalos de cumpleaños, emergencias médicas menores, reparaciones de la casa y otros gastos varios. Así que, con el debido respeto, dije, cerrando la carpeta con un clic suave, los datos contradicen fundamentalmente su tesis. No fui su peor inversión. Fui el milagro económico que se negaron a ver. Un milagro que acaba de terminar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Era el sonido de una realidad que se derrumbaba. El shock inicial en sus rostros dio paso a la negación. Mi padre, buscando desesperadamente recuperar el control, se aferró a la única defensa que conocía, la autoridad paterna. «Esto es una obscenidad», exclamó, su voz temblando de rabia. Se puso de pie, como si su altura le diera más razón. «Llevas la cuenta de cada centavo que le has dado a tu propia familia». «¿Qué clase de hija hace eso?» «Es tu deber. Te criamos, te alimentamos, te dimos un techo». «Me dieron lo que la ley exige de un padre», respondí, sin inmutarme. «Un techo, comida y educación básica. Y estoy agradecida por ello. Pero mi deber no incluía financiar un estilo de vida que ustedes no podían permitirse, ni patrocinar la fantasía de mi hermana de ser una artista bohemia sin el inconveniente de tener que vender arte. Lo que yo les di no fue un deber. Fue un regalo. Un regalo que ustedes despreciaron y dieron por sentado». Mi madre, viendo que la agresión no funcionaba, recurrió a su propia arma, la manipulación emocional. Las lágrimas comenzaron a brotar, perfectamente sincronizadas. «No puedo creer lo fría que te has vuelto, Adelaida», sollozó, su voz quebrándose artísticamente. «Todo este tiempo, ¿solo éramos números para ti? Una carga financiera. ¿Dónde quedó el amor, el cariño de la familia?» Esa fue la gota que derramó el vaso. La hipocresía era tan monumental que casi me hizo reír. «Amor», repetí, y mi voz, por primera vez, se cargó de una ira helada. «¿Me hablas de amor?» «El amor no dice, desearía que nunca hubieras nacido, en la cena de celebración de tu hija. El amor no te llama, una mala inversión, delante de tus colegas. Ustedes no tienen derecho a pronunciar la palabra, amor, en esta casa». Me incliné, abrí la carpeta de nuevo y saqué un último documento que había guardado debajo de todo lo demás. No era una hoja de cálculo. Era una copia simple, pero devastadora, del contrato de crédito hipotecario de su casa. Lo desdoblé sobre la mesa. Su silencio era ahora un silencio de pavor. Sabían que algo más venía. «Hay un último dato que omití en la presentación», dije, mi voz ahora un susurro. «Un detalle crucial. ¿Recuerdan cuando solicitaron la hipoteca? ¿Y recuerdan cómo el banco se las negó?» Mi padre se sentó de nuevo, pesadamente. La pensión no era suficiente. No tenían el perfil de crédito. El sueño de su casa en Coyoacán se estaba desvaneciendo, continué, narrando la historia que ellos habían convenientemente olvidado. Y entonces, yo intervine. Les dije que movería algunos hilos. Deslicé el documento por la mesa hasta que quedó frente a ellos. Apunté con mi dedo a la parte inferior de la página de firmas. No moví ningún hilo.
Lo que hice fue firmar aquí. Mi dedo estaba sobre mi propia firma. Y debajo de ella, la designación legal, coacreditada y garante solidaria. Sin mí, expliqué con una calma mortal, sin mi sueldo, sin mi historial crediticio perfecto, esta casa no existiría. Ustedes me repudiaron, pero la ironía es que su logro más preciado, el símbolo de su estatus, está legalmente atado a la hija que desearían que no existiera. Así que, cuando el banco los llama amenazando con un proceso legal, no solo los están llamando a ustedes. Me están llamando a mí. Y he decidido que es hora de contestar esa llamada. El juego había terminado. No solo les había demostrado su dependencia, les había demostrado que, legalmente, yo tenía el control de su destino. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta, que el aire mismo de la habitación pareció vibrar con ello. La revelación del contrato hipotecario fue el golpe de gracia. La furia y la autocompasión se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por un miedo primal y desnudo. De repente, ya no estaban en la casa de su hija. Estaban en la oficina de su acreedora. Adelaida, susurró mi padre, la palabra apenas audible. Por primera vez en mi vida, lo vi completamente despojado de su autoridad. Parecía más viejo, más frágil. Hija, por favor. No sabíamos, no lo vimos de esa manera. Ese es precisamente el problema, papá, respondí, mi voz sin rastro de la ira de antes, solo un cansancio infinito. Ustedes nunca vieron nada que no quisieran ver. Vieron a una hija exitosa y en lugar de orgullo, sintieron resentimiento. Vieron a una hija obediente y en lugar de gratitud, vieron una obligación. Nunca me vieron a mí. Mi madre extendió una mano temblorosa sobre la mesa, como si quisiera tocar la mía, pero se detuvo a medio camino. Podemos cambiar, Adelaida. Te lo prometemos. Arreglaremos las cosas. Solo dinos qué hacer. Pero la casa es nuestro hogar. Es todo lo que tenemos. La miré, y la imagen de la niña pequeña dentro de mí que habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras se encogió y murió. Era demasiado poco, demasiado tarde. Su disposición a cambiar no nacía del amor o el arrepentimiento, sino del pánico. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento. Miré los árboles de la calle, las luces de la ciudad comenzando a encenderse. Estaba decidiendo el futuro no solo de ellos, sino el mío. Y la decisión fue sorprendentemente fácil. Me giré para enfrentarlos de nuevo. No voy a dejar que el banco les quite la casa, dije, y un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Lo corté de raíz. Mi crédito está en juego. Pero la situación actual es insostenible. Así que aquí está lo que va a pasar. No es una sugerencia. Son los términos de la reestructuración. Me senté en el sillón frente a ellos, tomando el control total de la habitación. Primero, la casa se pone en venta. Mañana. Contratarán a un agente inmobiliario y cooperarán plenamente para venderla al mejor precio posible en un plazo no mayor a 3 meses. La boca de mi padre se abrió para protestar, pero levanté una mano para silenciarlo. Segundo, del producto de la venta, se liquidará la hipoteca restante. Con el capital sobrante, comprarán un departamento. Uno más pequeño, que puedan mantener cómodamente con tu pensión, papá. Y lo comprarán al contado. Se acabaron las deudas. Tercero, Casilda. Ya no es mi problema, pero es el de ustedes. A partir de ahora, si vive con ustedes, contribuye a los gastos. Necesita un trabajo estable. Su carrera como artista ahora es un hobby, no una profesión financiada. Y cuarto, y más importante, hice una pausa, mirándolos a los ojos. Nuestra relación, tal como la conocíamos, ha terminado. No habrá más apoyo financiero de mi parte. Nunca. En cuanto a la relación personal, eso está por verse. Pero cualquier posibilidad de reconstrucción comenzará con ustedes entendiendo y aceptando todo lo que ha pasado. Me levanté. Tienen 24 horas para llamar a un agente inmobiliario y enviarme su nombre y número. Si no lo hacen,
mi abogado presentará una demanda para disolver la copropiedad y forzar la venta. La elección es suya. Abrí la puerta de mi departamento. Creo que ya saben dónde está la salida. Salieron sin decir una palabra más, dos figuras encorvadas, derrotadas. Cerré la puerta y me apoyé en ella, cerrando los ojos. No sentí triunfo. Solo un silencio vasto y profundo. El silencio del final de una era. Y el comienzo de la mía. La transición a mi nueva vida no fue una explosión de alegría, sino un deshielo lento. Los primeros meses fueron un ejercicio de desaprendizaje. Tuve que desaprender la costumbre de revisar mi teléfono con ansiedad, desaprender el impulso de sentirme culpable por gastar dinero en mí misma, desaprender la expectativa de que cada momento de paz sería interrumpido por una crisis inventada. Cumplieron mis términos. La casa se vendió en 2 meses. Firmé los papeles finales en la oficina de un notario, un encuentro breve y estrictamente profesional. Me transfirieron mi parte correspondiente del capital, una suma considerable que añadí a mis ahorros. Vi cómo mis padres y Casilda se iban juntos en un taxi, un frente unido de resentimiento silencioso. No sentí nada. Era como ver una película antigua cuyo final ya conocía. Me enteré por un primo chismoso que se habían mudado a un departamento en la colonia Narvarte, un lugar agradable pero mucho más modesto que su casa de Coyoacán. Y que Casilda, después de varias semanas de drama y lamentos, había empezado a trabajar en la recepción de un estudio de yoga. La ironía era deliciosa. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. La energía mental y emocional que antes dedicaba a gestionar la disfunción de mi familia ahora estaba libre para ser invertida en mi propia vida. En el trabajo, mi creatividad se disparó. Propuse un nuevo proyecto audaz, utilizando aprendizaje automático para predecir tendencias de mercado, y me lo aprobaron. Me sumergí en él con una pasión que no había sentido en años. Leandro y yo dejamos de ser solo amigos. Nuestras comidas de trabajo se convirtieron en cenas que duraban horas. Nuestras conversaciones sobre código se mezclaron con conversaciones sobre nuestros miedos y sueños. Con él, descubrí la asombrosa sencillez del amor sano. Un amor que no exige, sino que apoya. Un amor que no juzga, sino que escucha. Un fin de semana, fuimos a una cabaña en los bosques cerca de Valle de Bravo. Mientras estábamos sentados junto a una fogata, bajo un cielo lleno de estrellas, le conté toda la historia, cada detalle doloroso. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente tomó mi mano y dijo, su pérdida, Ade. El mundo se perdió de conocer a la increíble mujer que tengo frente a mí. Y en ese momento, una herida dentro de mí que no sabía que todavía existía, finalmente comenzó a sanar. Empecé a construir mi hogar, no solo el espacio físico, sino el emocional. Organicé cenas para mis amigos. Adopté un gato callejero al que llamé Dato. Me inscribí en una clase de alfarería, descubriendo la alegría de crear algo con mis propias manos, no por trascendencia, sino por pura diversión. La ira se había ido. El dolor se había atenuado hasta convertirse en una cicatriz pálida. No los odiaba. Simplemente, ya no ocupaban espacio en mi cabeza. Se habían convertido en figuras del pasado, personajes de una historia que ya no era la mía. Estaba demasiado ocupada viviendo mi propia historia, una que por fin estaba escribiendo yo misma, con tinta de libertad y en páginas en blanco. Ha pasado casi un año. Un año de paz, de crecimiento, de primeras veces. Un año en el que he aprendido a respirar con todos mis pulmones. La vida es buena. Es tranquila. Es mía. Ayer, sin embargo, el pasado envió un mensajero. En mi buzón, entre las facturas y la publicidad, había un sobre. Un sobre de papel de lino color marfil, grueso y de buena calidad. Mi nombre y dirección estaban escritos en una caligrafía elegante, inclinada hacia la derecha. La reconocí al instante. Era la letra de mi madre. No había remitente. No era necesario. Sostuve el sobre, sintiendo su peso en mi mano. Se sentía como un objeto de otro tiempo, de otra vida. Una reliquia de una excavación arqueológica en las ruinas de mi pasado.
Lo subí a mi departamento y lo dejé sobre la barra de la cocina. Ha estado ahí desde entonces. Un pequeño rectángulo blanco en medio de mi vida colorida. Un fantasma en la fiesta. Lo miro mientras me preparo el café por la mañana. Lo veo cuando llego del trabajo por la noche. Cada vez que mis ojos se posan en él, siento un torbellino de emociones. Curiosidad. Miedo. Resentimiento. Y una pequeña, terca y estúpida chispa de la vieja esperanza. ¿Qué podría decir? ¿Una disculpa genuina, nacida de meses de introspección? ¿Un intento final de manipulación, disfrazado de arrepentimiento? ¿Una lista de nuevas quejas? ¿O simplemente, una carta de una madre que extraña a su hija? Esta noche, estoy en mi balcón. La ciudad se extiende bajo mis pies, un tapiz de luces parpadeantes. Sostengo la carta en mi mano. El borde del sobre es afilado contra mi palma. Abrirlo sería fácil. Un simple movimiento del dedo. Pero las consecuencias podrían ser cualquier cosa menos simples. Podría reabrir una herida que ha costado tanto cerrar. O podría, quizás, ofrecer un puente sobre un abismo que parece insalvable. La pregunta que me hago, y que ahora les hago a ustedes, no es si ellos merecen ser escuchados. Es si yo merezco la paz que tanto me ha costado conseguir. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Debería leer esta carta?